Un saludo muy pero muy cordial a cada uno de los hombres, mujeres, niños, jóvenes, jovencitas que nos acompañan en este su espacio justo a tiempo. Es para nosotros un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad propiciar este escenario y este espacio para compartir con cada uno de ustedes desde el lugar donde está dispuesto a acompañarnos. Les saludamos en esta hora y damos la bienvenida. Como ha dicho la pastora Gloria, damos gracias a Dios por la oportunidad que una vez más nos regala de poder estar en este espacio justo a tiempo. Hemos creído, estamos creyendo y seguiremos creyendo que este es un espacio que ha salido del corazón de Dios para nuestras familias, para la sociedad, para todas las personas que nos ven a través de su canal Vorágine Producción y a través de la señal de Facebook del canal Vorágine Producción. Hoy damos gracias a Dios porque nos da esta bella oportunidad de volver a compartir este espacio y saber que Dios tiene para un tema muy especial para su vida, y queremos que este tema y este espacio en esta oportunidad pueda llegar al corazón de la familia, pueda llegar al corazón de cada persona que nos escucha y que nos va a ver, seguramente en directo, pero también aquellos que van a repetir y van a compartir el link de este programa, y creemos que hablará a su corazón. Lo importante aquí es que usted pueda disponer un tiempo muy especial para hacerlo. Bienvenidos a su programa Justo a Tiempo. Así es. Y ha caracterizado nuestro programa de Justo a Tiempo el tratar temas que siempre estén relacionados con la cotidianidad. Y el deseo, sabemos, es que esos temas que tratamos puedan ser temas que podamos llevarlos a la práctica, pero que cada vez que lo estamos escuchando, si has determinado un tiempo solamente para escucharnos porque estás haciendo otras actividades, o si determinas los 30 minutos, 40 minutos para vernos y oírnos, entonces puedas identificarte. Así como cada vez que nosotros nos ubicamos en el set de producción, esos temas hablan a nuestra vida y nos llevan a reflexionar, y que así sea el espacio de Justo a Tiempo, ese espejo o ese consultorio o esa sala donde uno se sienta con su amigo, con sus amigos, pero en ese caso con el amigo más especial, que es Dios, a examinar nuestra vida. No es el propósito de Justo a Tiempo señalar, sino por el contrario, que cada uno de nosotros pueda encontrar en cada reflexión esa imagen, ese diseño o esa situación que está sucediendo en su vida, está sucediendo en su familia, y como siempre lo hacemos, brindamos herramientas, elementos que nos llevan entonces a darle una vuelta a esa página que tal vez está escribiendo como borrosa. Así que está a tiempo de enviarle todavía el enlace a la familia, a los amigos aquí en el departamento de Huila, y saludamos, nos amplifican desde Neiva, también comparten señal, y en los diferentes lugares, hasta lo último de la tierra, como dice la palabra. Bueno, hoy queremos tratar un tema muy especial que seguramente ha sido usted una persona que ha tenido esta consecuencia, o seguramente un familiar que usted conoce que ha estado en esta situación, y queremos hablar desde dos ámbitos muy especiales. El primero de ellos, desde lo espiritual con la pastora Gloria, pero también hablar desde la otra esfera, que es desde lo psicológico, y es entender que debemos entender que somos seres tripartitas, que somos seres humanos donde tenemos o compartimos más bien la enseñanza que encontramos a la luz de la palabra, que nosotros somos creados de alma, de cuerpo y de espíritu. Por eso es tan importante que entendamos que tenemos que ser seres integrales, tanto en la parte emotiva como en la parte espiritual, en la parte física. Nuestros comportamientos, nuestra manera de ser como individuos tiene que ir ligada la una y la otra para que hayan hombres o mujeres sanos, hombres y mujeres que integralmente se encuentren equilibrados, tanto en sus sentimientos, en sus expresiones, en su vida, en su forma de ser. Y por eso creemos que el tema en esta ocasión es un tema muy importante que puede hablarle a usted a su vida, o si quizás adquirir un conocimiento para que en el momento que tenga que enfrentarlo tenga al menos la posibilidad de decir, bueno, ¿por qué me sucede o por qué ha sucedido esto? Y es el tema acerca de la amargura. ¿Qué es la amargura? Y nosotros podemos encontrar un significado muy importante. Se dice que la amargura es un sentimiento duradero de frustración resentida, o un resentimiento o una tristeza frustrada, o muchas veces de ella que guardamos, que acumulamos, y eso hace que vaya creciendo ese dolor, esa tristeza, esa frustración por situaciones, especialmente por haber sufrido una desilusión
o una injusticia de un ser querido o de aquella persona a la cual nosotros hemos depositado un grado de confianza. Entonces la amargura, queremos encerrarla en ese paréntesis, es una frustración vivida por la injusticia de aquel que nosotros es especialmente para nuestra vida o aquella persona que hemos depositado un grado de confianza para poder establecer una relación o cualquier otra unión que se dé como los seres humanos, ¿cierto? Sí, también yo creo que le pudiéramos sumar ahí no solo de personas, sino de situaciones, ¿verdad? Usted de pronto está pensando en esa hora y acordándose cuando dice, tal persona es más amargada. Suele suceder en las conversaciones familiares, en el trabajo, en la vida social, que X o Y persona tiene ese rol o tiene esa fijación y el grupo de amigos o la familia le dice no, él no porque él o ella es un amargado. Pero es muy fácil tildar a las personas y aquí en Justo a Tiempo vamos a mirar todas las situaciones que pueden volver, bueno, algunas porque realmente como todos los temas son temas muy profundos, en Justo a Tiempo solo queremos dar una apertura, un abrebocas para que crear la necesidad en cada uno de nosotros. Hacía una lectura en días atrás que me llamó mucho la atención y era el ejemplo de la amargura, cómo crece la amargura y cómo se mantiene la amargura. Y la lectura que hacía referencia a un jardinero, el cual sembró un jardín frente a su casa, dice que muy bonito, con demasiadas variedades en maticas de jardín bien bonitas, pero que había una tarea que él debía cumplir todos los días. La primera de ellas era regar las matas o regar el jardín para mantener la frescura, pero había una segunda cualidad muy importante que fue la que me llamó la atención también, y era que el jardinero, a sabiendas de que su jardín consistía en diferentes tipos de matas, dentro de ese jardín que él mismo había sembrado, seguramente en la tierra, en el abono o en el lugar donde dispuso para sembrar sus matas, estaba contaminado con maleza. La maleza que seguramente superficialmente no se miraba en el momento, pero que transcurriendo el tiempo, por la manera como él le regaba, de la manera como él le abonaba, de la manera como tenía un cuidado especial con sus matas de jardín, la maleza dice que también fue creciendo. Y este jardinero dice que tuvo una cualidad muy especial y fue empezar a arrancar la maleza. Pero en el arrancar su maleza, a veces lo hacía de manera manual para no tener que utilizar venenos para no matar las matas del jardín. Y muy seguramente dice que al momento de arrancar la maleza se quedaban algunas raíces profundas y esas no eran superficiales y por eso no podía verlas. Pero luego volvía a crecer esa maleza y iba contaminando su jardín. Y dice al último de esta lectura que al final este hombre empezó a excavar un poco más para arrancar las raíces, porque si no arrancaba las raíces, muy seguramente la maleza seguiría afectando ese jardín que él había plantado. ¿A qué queremos traer o conllevar este ejemplo que tomaba literalmente? Porque así es la amargura. La amargura son raíces de problemas que tenemos del pasado, problemas por resentimientos, por engaños, por frustraciones, por heridas, por diferentes situaciones que emocionalmente hemos vivido, pero que si no arrancamos ese mal de raíz, muy seguramente seguirá creciendo en momentos que vivamos situaciones seguramente algo similares, y eso hará que esa maleza de la amargura, del resentimiento, del dolor, de la frustración, siga siendo y obrando en medio de nuestros corazones. Causando efectos. Por eso es tan importante aprender a identificar ese tipo de males. ¿Quién me ha frustrado y cómo ha sido la frustración? Pero teniendo en cuenta que eso tendremos que sacarlo de nuestra vida y que no podemos vivir con eso ahí dentro de nuestro corazón, porque seguramente traerá enfermedad a nuestra vida. Cuando le decía al comienzo que vamos a hablar desde el ámbito espiritual, pero también desde el ámbito psicológico, es tener en cuenta que de la psicología, la frustración o la enfermedad, como le hemos llamado la amargura, también se ha tenido en cuenta como un diagnóstico. En la psicología se le conoce como un diagnóstico de trastorno de amargura postraumática, conocida como el PTED, por sus siglas, que son en inglés, y que la APA, que es la Asociación de Psicólogos Americanos, ha identificado esto como una enfermedad o como un trastorno mental adaptativo. O sea, que nosotros tenemos la fortaleza y la convicción y la decisión de decir hasta dónde sigue esta situación afectando mi vida mental,
y que está afectando también mi vida emocional y que muy seguramente pues también traerá efectos espirituales, ¿no? Entonces, desde la APA, que es la Asociación de Psicólogos Americanos, es identificada como un trastorno mental adaptativo. O sea, es una enfermedad postraumática que lleva al ser humano a vivir frustrado en su vida emocional. Es muy importante entonces entender que cuando hablamos de un tema, no solamente lo estamos mirando, como decíamos, desde el área espiritual, que para algunos tendrá la tildencia o la salpicadura religiosa, sino que cuando Dios ha dicho algo y ha establecido algo, habla desde la necesidad del ser humano, porque así es nuestro Creador. Está interesado por nosotros, está interesado en nosotros y le interesa todas las situaciones que competen con nuestra vida, entre ellas esas dificultades, adversidades, situaciones con las cuales lidiamos a diario, y el interés de nuestro Creador es quitar de nosotros esas cargas, es quitar de nosotros esas piedritas en los zapatos que, como decía la reflexión del jardinero, no vemos. Nadie puede ver que tienes una piedra en el zapato, pero realmente el que la siente es el que la está llevando allí, porque no le deja avanzar, porque no le deja disfrutar, porque no le deja tener una carrera rápida. Y hay un texto, como lo decíamos, dentro de la parte espiritual, que se encuentra en una de las cartas que escribió el apóstol Pablo, y está allí en Efesios, la carta de los Efesios, en el capítulo 4, versos 31 y el verso número 32. Habla que es necesario que se quite de nosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y toda maledicencia y toda malicia. ¿Por qué? Porque todas aquellas situaciones, como lo explicaba mi esposo, causan en la vida del ser humano situaciones de aflicción que no nos dejan desarrollar, que no nos dejan avanzar y que no nos dejan crecer. Dentro del área psicológica, ¿qué podemos decir en las consecuencias? Bueno, hay otra descripción que quiero que tengamos conocimiento también así de manera muy superficial, y es que la depresión no es lo mismo que la ansiedad. La depresión, dicen los estudios, que son trastornos mentales, y uno es diferente al otro, y se calcula que del 1 al 2% de la población, está amargada. O sea, en un grupo de 50 personas de población general, posiblemente uno de ellos esté sufriendo una sintomatología, y el problema es que estas personas realmente no acuden a ningún tratamiento porque piensan que el mundo es normal, sí, que eso es normal, y que el mundo es el que tiene que cambiar y que no tiene que cambiar el individuo, porque a veces nosotros somos muy buenos para mirar lo que está afuera, pero no observamos el problema que está entre nosotros, que era lo que hablábamos de la raíz profunda, ¿cierto? Y por eso es necesario entender que en ese sentido tenemos que identificar esos puntos de amargura, esos puntos que indican de dónde nacen. Seguramente un divorcio, seguramente la pérdida de personas a las que se quería mucho, pero seguramente enfermedades muy graves, como también algunas discapacidades, abusos físicos que hoy se presentan demasiado, abusos sexuales, emocionales, generan sentimientos de hostilidad y enojo, generando resentimientos también irritables, de rabia, de deseo obsesivo, y a veces llevando hasta la práctica de la venganza por la amargura. Tenemos que tener en cuenta que, como le dice la APA, es una enfermedad que viene desde el ámbito mental también, y que seguro esto traerá trastornos a la vida de la persona dentro de su normal comportamiento como individuo, como hombre, como mujer, en medio de una sociedad, y que esto puede causar algún tipo de problemas sociales también. Y sí, efectivamente, hay muchos problemas de tipo social, aún problemas de tipo familiar en la misma casa. ¿Cómo detectamos la amargura? Bueno, es muy normal que reacciones de manera violenta o con enojo o con no aprobación acerca de algún hecho, alguna situación. Entonces, cuando nosotros decimos, no, pues tan amargado, si se hace un chiste, no le gusta. No se ríe. No se ríe, porque eso no tiene sentido. No es que la persona no lo entienda, lo que pasa es que la batalla que lleva dentro de su área espiritual y emocional no le permite oxigenarse con nuevas ideas, nuevos pensamientos o poder participar de algo que pueda ser irrisorio, porque no siente el gozo y no siente la paz en su corazón. Pastora, de hecho científicamente no se ha podido comprobar que para poder curar la amargura
haya alguna clase de medicamento farmacéutico que pueda llevar a traer sanidad sobre esa persona. Desde la parte psicológica, ¿qué se puede direccionar, por así decirlo? Y es que cada persona tiene que buscar una terapia, en primer lugar, personal, ¿cierto? Hacer una introspección y mirar el causal de su trastorno mental, de esa crisis que lleva en la parte personal, pero además de eso hacerse una perspectiva desde su vida misma, o sea, qué es lo que está deseando como persona, como individuo, como parte de un grupo social a la cual cada uno de nosotros pertenecemos, sea conyugal, familiar, social, laboral, bueno, en el lugar donde encontremos. Y esto nos lleva a aprender, en primer lugar, a tomar distancia de nosotros mismos, sabiendo qué es lo que yo quiero. Que además de eso, dentro de esa introspección que nosotros debemos realizarnos, por qué causal o por qué motivo existe este problema mental, psicológico, este trauma, por así decirlo, que es la amargura, nos debe también a desarrollar empatía con las personas que perciben que nosotros creamos que son agresivas y que creemos que ellos son el problema y no nosotros. Por eso es necesario empezar a establecer relaciones interpersonales aún con aquellos que decimos nos caen mal o son los del problema. Pero además, aceptar emociones no deseadas es muy importante también, y tener la capacidad de contextualizar los sucesos de la vida y relativizar las aspiraciones y perspectivas a largo plazo. Eso quizás es un tema que nos ayuda seguramente a crecer y poder ver esta situación desde otra perspectiva para empezar a vivir conforme Dios ha establecido para la vida de cada uno de nosotros. Y quiero que vayamos adelantando y vamos hablando algunas causas que seguramente traen amarguras a nuestra vida. Y quiero dejarle el contexto a usted. La amargura entra cuando la gente hace cosas que a mí no me gustan, ¿cierto? Por ahí empezamos. El problema empieza desde nosotros mismos, desde que a veces nos convertimos en el solo yo, ¿cierto? Yo quiero que la gente haga lo que yo pienso, que la gente haga lo que yo quiero, que la gente piense y hable seguramente como yo pienso y hablo. Y eso seguramente cuando no hayamos eco en nuestra sociedad o en nuestra comunidad en la cual convivimos, seguramente a nosotros va a traer un tipo de amargura o de tristeza, de congoja, de desilusión en ocasiones, porque creemos no ser correspondidos, pero que además de eso creemos que no tenemos la capacidad para formar o tener empatía con los demás, y puede ser un causal, seguramente hay muchos, pero yo quiero dejar estos píldoras por lo menos ahí, tomando desde la perspectiva psicológica, pero con el fortalecimiento y la enseñanza que la palabra nos brinda a través de ella misma. Así es, o sea, la única manera de poder visualizar y poder ver que una persona sufre de amargura es cuando tiene su contacto con el mundo exterior, ¿verdad? Porque si es una persona que es egocéntrica, solo está enfocado en sí mismo, pues es una persona que no va a notar que tiene choques con el otro, que tiene choques con la sociedad, que tiene choques con la familia, que no recibe aprobación, que no es valorado, no se va a dar cuenta de eso. Por eso es el roce con la gente la que puede mostrar la raíz de amargura. ¿Por qué? Porque la amargura lo primero que va a producir en nosotros o va a conducir es a la ira. Cuando una persona está amargada y tiene contacto con otra persona, están hablando de un tema, hay que tomar la decisión sobre algo y no se le aprueba, pues lo primero que va a caer es en ira, en enojo, va a molestarse porque no es recibido y aceptado de acuerdo a su punto de vista, como está abismado en sí mismo. Entonces llega el enojo, llega la indisposición, llega la riña, llegan las diferencias y es muy fácil entonces cuando tenemos amargura en el corazón caer en algo que se llama la blasfemia, es decir, mal de la otra persona. ¿Por qué? Porque la persona que está en amargura opina desde su punto de vista, desde su situación, desde su problema, desde su soledad y emite un juicio al tercero, a la persona que está allí. Entonces su juicio pues no es un juicio acertado porque está hablando desde un lado de dolor. Entonces hablamos de la mentira o de la blasfemia, es decir, cosas que no son ciertas acerca de la otra persona. De hecho, perdón, pastora, de hecho, una de las segundas cualidades o características por la cual se genera la amargura en un individuo es porque no se hace o porque no tenemos lo que siempre queremos. Lo que anhelamos. Pero además de eso, la amargura
conduce a un espíritu de maldad que simboliza una mentalidad perversa o sentimientos de odio intenso. Cuando no se recibe aprobación, entonces se decide actuar aún en contra de esa situación, en contra de la opinión de otros, porque siente, como dijimos anteriormente, que no es respaldado, entonces dice yo me voy, me aprueben o no me aprueben. Eso hace o se incita para que se tomen caminos equívocos, se tomen decisiones que no son adecuadas y crezca entonces en la persona la mentalidad y un espíritu que simboliza una mentalidad de odio, una mentalidad de tristeza, una mentalidad de aflicción, una mentalidad aún de venganza. Suele suceder y encontrarse en esas situaciones. Hay otra característica de aquellas personas que se dejan llenar de amargura y es porque hoy los jóvenes, y de hecho entre nosotros mismos hay una expresión, ay oiga, pero se llenó de pepitas. Sí la ha escuchado, seguramente usted allá, ¿cierto? Muchas pepitas. Cuando nosotros, o cuando se hace un comentario burlesco, cuando hay un comentario jovial, y seguramente a la persona que se le está dirigiendo se le hace quedar como un zapato, o seguramente es como el punto de referencia para poder echar un chiste en un momento de conversación, y algunos no tienen la suficiente capacidad o la madurez suficiente como persona para aguantar ese tipo de comentarios, y de una vez dicen se llenó de papitas. De una característica u otra cualidad como las personas o los individuos se pueden llenar de amargura es cuando se siente que ellos son burlados, o cuando se burlan de nosotros, como a veces decimos, es que está burlando de mí. Eso puede causar también amargura en nuestra vida cuando no tenemos la percepción suficiente o madura, o no somos lo suficientemente maduros para atender o entender que lo que estamos queriendo expresar es una armonía, o seguramente compartir un tiempo divertido, pero algunos no aguantan como ese choque o ese estarte que a veces le dan. Es importante aprender cómo a tener esta panorámica, aprender a visualizar qué tipo de comentarios se hacen de nosotros, no solamente cuando se ríen, cuando hay un chiste, cuando hay un directazo, pues nos están queriendo ofender, sino que es solamente para compartir un momento jovial, y eso nos ayuda a crecer también y a integrarnos, ¿cierto? A conocernos en la manera que cada personalidad es de cada individuo. Es importante aprender a entender eso. No siempre que hace un comentario, siempre que le hace un chiste a usted, es para insultarlo, para hacerlo quedar mal, como un zapato. Y eso no es para que se llene usted de pepitas, como decimos en ocasiones, sino que aprendamos a valorar como persona en primer lugar, ¿cierto? Porque eso nos da a nosotros el valor, ¿quién soy yo? A mí me hace, yo voy a poner ejemplo en mi oficina, entonces sucede alguna situación. Y yo le digo, no, écheme la culpa a mí, que yo fui el que escondí, yo fui el que no entregué, el que guardé, el que dejé mal ubicado las cosas. Y tranquilo, écheme la culpa a mí. Yo le digo a Risa, descansen. Y descansen en paz, le digo, descansen en paz. Y los compañeros dicen, no, el pastor no lo tiene. No, él no lo tiene, quién sabe quién lo tiene, porque él se está echando la culpa. Yo no, para que queden felices, yo soy el culpable, y entonces todo el mundo vivimos felices, y verá que no nos llenamos de pepitas. Un espíritu pacificador. Es así entonces, como venimos hablando, la persona que es amargada muy a menudo es una persona resentida. Y el comentario que hacías acerca de cuando se hace alguna observación o se trata un tema y se siente culpable. ¿Por qué? Porque esa persona piensa que siempre están contra ella, siempre se están levantando contra ella. Aún a veces, si el comentario o el hecho, los sucesos no estén ligados a esa persona, la persona se siente así, identificada. ¿Por qué? Porque su corazón está de esa manera. Una persona amargada actúa como una persona cruel, muchas veces actúa como una persona indiferente, implacable, y eso hace que parezca desagradable a los demás. Entonces, por eso al amargado no le invita a una reunión social, no al cumpleaños, no le invitemos a este paseo, no, porque ese nos amarga todo. Si hacemos un comentario, dice que está mal, no le agrada, no participa, nos echa abajo a todo, porque es lo que siente. Entonces es una persona que tiende a ser dejada a un lado. Entonces, como se siente de esa manera, cuando habla y cuando actúa, lo hace desde un solo punto de vista, y que pareciera que fuera una persona muy cruel y una persona muy implacable. Hay un texto
Hay textos como en Gálatas 5:19 y en Hebreos 12:15 que nos advierte acerca del pasaje que decías o de la anécdota que contabas del jardinero, se venía a mi mente. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios brotando alguna raíz de amargura o se estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Por qué? Porque como decía, la amargura no anda con una flor expuesta aquí diciendo yo soy una amargada, yo soy un amargado. Se da cuando se tiene contacto, vida social, se habla, se toca esa situación, va brotando y hasta que no se arranque totalmente de raíz, pues va a permanecer allí. Y el apóstol o la palabra nos dice, mira que ninguno de ustedes deje crecer, no vaya a ser que en sus vidas y en sus corazones haya una raíz de amargura y esa no se estorbe, es decir, nos dañe primero la relación con Dios y segundo, la relación con mi prójimo, la relación con las personas, con mi entorno, porque cuando hablamos de mi prójimo no solo estamos hablando de la esposa, del esposo, de los hijos, de los padres, de los hermanos, no, es mi vida social. Dios nos hizo como personas y entes sociales. Es así entonces que hoy tenemos una gran responsabilidad, es primero evaluarnos a cada uno de nosotros. ¿Será que el problema es de él o será que el problema es mío? ¿Será que el problema es de ella? ¿Será que el problema es del jefe? ¿Será que el problema es de la esposa? ¿Será que el del esposo? ¿Será que el problema es del compañero del trabajo? Porque todo lo que hace me parece que está mal, me cae mal. Siempre estoy teniendo relaciones friccionadas, siempre estoy chocando. ¿Será que son ellos o soy yo? Una muy buen análisis que nos podemos hacer mientras tengamos vida, como mirarnos a un espejo. Recuerde que hoy estamos hablando de nuestro tema, la amargura, como un problema o como una enfermedad espiritual y psicológica o mental. Tener en cuenta que lo que hoy estamos dando es unos tips seguramente que usted ya conoce o que seguro no haya escuchado, pero que lo que queremos dejar en su corazón, una reflexión allá en lo más profundo de su pensamiento, y es que cuando damos oportunidad a que la amargura crezca, cuando no sacamos esas raíces de problemas en medio de nuestros sentimientos, en medio de nuestras emociones, en medio de nuestro ser, eso va a traer una enfermedad tanto espiritual como psicológica y va a llevar a estar enfermos, así literalmente enfermos. Una causal también o una característica por la cual la amargura muchas veces entra en nuestra vida es cuando no nos hacen caso, y esos son a veces aquellas personas como rebeldes, ¿cierto? Aquellas personas que seguro son autoritarias, aquellas personas que muchas veces dentro de su casa se han enseñado a que se hace lo que yo diga, ¿cierto? Y aquí el que mando soy ¿quién? Yo. Y entonces cuando aquí el que mando soy yo, entonces si se encuentra en medio de un grupo de personas que no hacen caso o hacen caso omiso a lo que aquí se hace, lo que yo mando, lo que yo digo, pues de una vez va a haber un choque, va a haber traumas, van a haber problemas, van a haber circunstancias bien difíciles porque no se hace lo que yo diga. Y eso puede ser también una herramienta o una puerta o una ventana que se abre para que la amargura entre a la vida de ese individuo. Empiece a echar raíces sin darnos cuenta. Es así entonces que podemos ver que la amargura causa efectos, dijimos, en su entorno social, con la gente, se da por situaciones que parecieran muy leves, pero que se guardan en el corazón, como las hemos enunciado. Ellas causan bastante tristeza y actúan, como lo vimos dentro de la parte psicológica, dentro de la mente. Y hay algo que me pareció muy importante dentro de la apreciación de vista psicológica, es que la amargura solamente se irá cuando la persona permita o quiera dar el paso de cambio, no sucede. Y lo bueno es, a diferencia de la parte psicológica, es que dentro del área espiritual sí tiene solución. Dentro de la área farmacéutica dijimos no hay un medicamento, no hay un fármaco, no hay un elemento que diga tómese 5 centímetros en ayunas, otros 5 a mediodía, otros 5 en la noche y la amargura se va. No sucede así. O el remedio del novenario, ¿no? Tómalo por 9 días y descanse 9 días. Sí. 9 noches, 9 días, y eso le va a funcionar exactamente, ¿no? A diferencia de eso, Dios, que nos creó y nos formó de manera especial, sí da
el consejo, cómo se quita la amargura. Dice, antes bien, el versículo 32 de Efesios, sed benignos, o sea, es bueno ser buenos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Así que la solución está, yo decido cambiar esa actitud. ¿Cuándo? Cuando recibo el perdón de Dios, pero cuando decido también perdonar. ¿Cómo? Como Cristo nos perdonó a nosotros. Entonces, la decisión está en tus manos. Si decides soltar a esa persona que ha causado efecto, ya sea por una opinión, ya sea por un comportamiento, ya sea por una acción, por una omisión, por algo que se dejó de hacer, por situaciones que llevas en el corazón, decides soltarlo y decir, ya no más. Me acojo entonces a perdonar a esa persona, a soltarla, a hacer borrón y cuenta nueva. ¿Cómo sucede eso? Solo con la guía de Dios, porque en la parte humana los seres humanos difícilmente, realmente no perdonamos. Hay un adagio mal dicho, por cierto, que dice perdono, pero no olvido. Entonces es muy difícil decir que no voy a soltar a la persona. No se trata de que nunca el recuerdo venga a tu mente, se trata de que cuando venga a tu mente eso no cause efecto en nuestra herida, en nuestra vida. Esa herida no se abra nuevamente, no haya dolor en el corazón. Entonces lo perdonas, lo sueltas, liberas tu corazón y eres lleno, dice el texto entonces, de la bondad, de la misericordia, aprender a ser bueno. Y no se es bueno por naturaleza humana, se es bueno solamente por la gracia y por el favor de Dios en nuestras vidas. Bueno, hay otra ventana también que muchas veces se ha abierto y por la cual entra amargura, y es porque, esta sí que es bien terrible, y es porque a veces no vivimos como queremos vivir. A veces, hoy hablamos en días anteriores con los jóvenes, hay una situación que hoy nos está llevando a una crisis de falsa personalidad. De falsa personalidad porque los medios virtuales, así como son demasiado buenos para enseñar, para mostrar, para informar, para ayudar a que el individuo crezca, pues también hay un doble sentido de la virtualidad, de la televisión, de la publicidad, que nos están vendiendo una publicidad falsa. Las personas quieren o desean ser como aquel que está por allá afuera. Yo le preguntaba a los jóvenes, de hecho, ¿usted sabe por qué? ¿De dónde salió la rayita? Los jóvenes que se peluqueaban aquí con una rayita, ¿cierto? Se pelaban aquí una rayita en la cabeza o se hacían dos. ¿De dónde? ¿Quién creó esa rayita? Y muchos de ellos ignoraban como la creación, el que la creó, quién la hizo. Algunos la conocían y algunos discutían, no, primero fue Messi, luego no, fue Cristiano Ronaldo, luego otros decían, no, fue James. Y bueno, entonces, ¿usted por qué lo hacía? No, porque Cristiano la tenía, no, porque James se la hizo, no, porque este X ya se hizo. Y a veces nos creamos una personalidad de acuerdo a lo que la publicidad nos vende, de acuerdo a lo que hoy vamos viendo por televisión, de acuerdo a lo que encontramos por los programas de virtuales, por toda la situación que encontramos en medio de ellos, ¿cierto? Y esta característica o esta ventana que muchas veces dejamos abierta para que la amargura entre, es porque deseamos vivir como aquellos que la televisión nos muestra, como aquello que la película nos muestra. Entonces miramos la super casa del futbolista de moda y decimos, wow, yo quisiera tener esa casa. Entonces no tenemos la percepción suficiente para entender quiénes somos nosotros aquí, pero quién es la oportunidad que seguramente Dios le ha regalado a ellos para estar allá. Y deseamos, claro que tenemos que desear, claro que tenemos que anhelar vivir de una manera digna, ¿cierto? Como seres humanos. Pero también tenemos que vivir una vida que es real, y esa realidad es la que nos lleva a entender quiénes somos, qué tenemos y qué podemos hacer. Pero a veces el qué queremos y qué tenemos nos lleva a tener un choque emocional, nos lleva a tener confrontación de vida y nos lleva a decepcionarnos aún de lo que nosotros somos, ¿cierto? Ay, pero yo quisiera, pero no puedo. Quiero mucho y tengo poco. Quiero mucho, pero tengo poco. Tengo esto, pero yo querría más bien eso, y entonces de una vez nos amargamos, se nos daña la vida, entonces ya no queremos ser nadie, ya soy el patito feo, nadie me mira, nadie me quiere, nadie me ama, y empezamos a vivir de manera desastrosa. A veces esa oportunidad que le damos para que nuestros pensamientos se jueguen en unos sentimientos y unas emociones encontradas, nosotros mismos somos los responsables de esos frutos, de esas respuestas que en nuestra vida llegue, porque no tenemos la suficiente capacidad
de entender y comprender quién es nuestra realidad, ¿cierto? Y eso por eso es un causal también de dejar esa, no una ventana, sino un portón abierto para Portón que de entre la esquina a amargura a esquina. nuestra vida. Me hace acordar mientras hablaba de una lectura que hice en una finca del lugar donde vivimos, y entonces decía, no seas como la vaca ladrona. Yo, bueno, la vaca ladrona, ¿cómo es? Porque siempre está mirando el pasto del potrero ajeno, es decir, no disfrutamos lo que tenemos y no aprovechamos, no valoramos, no agradecemos, sino que estamos pensando, ¿por qué no tengo lo otro? ¿Por qué no me como el pasto de allá? Y estamos mirando por encima del cerco o del alambre. Es así entonces que tenemos una gran responsabilidad de evaluarnos cuáles son las conductas que nos hacen llevar o las causas mejor que nos hacen producir esa amargura, que cuando el esposo le habla, entonces usted le contesta con 3 piedras en la mano. ¿Por qué no hizo esto? ¿Por qué no? Si su padre le habla, ¿por qué contesta de esa manera? Si sus hijos le piden algo, ¿por qué contesta de esa manera? Si sus compañeros de trabajo le invitan a algo, dice, ¿por qué responde de esa manera? ¿Qué es lo que realmente hay en su corazón? Sé que si detenidamente analizamos, si detenidamente pedimos que Dios traiga a nuestra vida su dirección, que traiga a nosotros esa iluminación, que traiga a nosotros esa certeza, vamos a tener un diagnóstico muy acertado, porque ¿quién más que nosotros mismos nos conocemos? Dios nos conoce, nosotros lamentablemente nos conoce obviamente más Dios, no nos conoce ni el esposo, ni la esposa, ni el compañero, a veces ni nosotros mismos nos conocemos también. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Estás bien con esa situación de tener riñas a cada rato, de tener una relación desquebrajada, de tener problemas, de ni siquiera hablar, porque no se le puede hablar? A una persona amargada no se le puede hablar mucho porque todo le molesta, todo está mal, todo responde con 2 piedras en la mano, deja las conversaciones a media, no quiere tocar ningún tema, no puede resolver situaciones. Entonces se convierte en una persona que sociablemente es muy difícil de poder compartir. De hecho, eso es un indicador de cómo somos nosotros, si somos joviales o somos amargados, es mirar cómo es nuestro contexto, ¿cierto? Cómo las personas que están a nuestro alrededor responden a nuestro diálogo, a nuestra relación con ellos. Si realmente ellos desean compartir con nosotros, el estar con nosotros, el hablar con nosotros, o sencillamente o nos salen corriendo. Ay no, están hablando y llegó Pepito Pérez y todos se callaron. Se terminó la conversación. Cada uno cogió para un lado y hasta ahí llegó el chiste que estaban echando. Entonces, mire que un indicador para saber si estamos orando de la manera correcta es cómo está respondiendo nuestro entorno. Y lo que tú decías es cierto, que la gente llega, ay, no se cayó, todo lo que yo hablo no lo acepta, lo desprecian, no es aceptable, nada está bien, y eso es chistoso, pero eso sucede a la vez. Y eso son, como le digo, las respuestas a nuestra amargura. Y quiere dejarle por lo menos unas 3, 4 cositas. Si detecta la amargura, primero quítala de tu corazón. Segundo, confiésele y pídele a Dios que le ayude en esta situación y que podamos ver confiadamente en lo que Dios depara para cada uno de nosotros. Es muy importante que este tipo de temas que hemos venido compartiendo acerca de la personalidad desde el ámbito espiritual, psicológico, emocional, porque nos compete hablar de todo esto, no solamente es decir, es que Dios viene a ayudarnos, Dios viene a salvarnos, Dios viene a sanarnos y a restaurarnos. Si no hay de parte nuestra querer generar un cambio en medio de nuestra vida, seguramente pues aún Dios siendo Dios no obrará sobre nosotros. La palabra dice en Apocalipsis 3:20: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y de esa manera yo he entendido que Dios obra en nuestra vida si nosotros permitimos que obre, ¿cierto? Y aquí hemos propuesto en este tema acerca de la amargura desde el ámbito espiritual, pero también desde el concepto psicológico, cómo nos lleva a entender que es necesario que Dios obre en medio de nuestra vida, cómo es necesario que Dios haga su voluntad en medio de nuestra vida, pero que nosotros lo permitamos hacer de la manera como solamente Dios lo quiere hacer para poder hallar gracia, primeramente con Dios, pero también tener una gracia con aquellos que nos rodean en medio nuestro. De nosotros depende nuestras relaciones, nuestra
amistad, nuestros yugos iguales y no desiguales, ¿cierto? De nosotros depende hasta dónde permitimos que los demás quieran relacionarnos y compartir un tiempo ameno, social, y que nosotros podamos crecer y vivir todo lo que seguramente Dios quiere para nosotros. Cuando hablabas de crecer, venía a mi memoria el pasaje donde nos enseña que Jesús crecía en gracia, en conocimiento para con Dios y con los hombres. Y no importa la edad que tengas, tal vez miraba con tristeza algunas situaciones de nuestros jóvenes y jovencitas, llamémoslo así, que están en la edad promedio entre 25 a 30 y 35 años, porque su mente ya empezó a envejecer. O sea, algunas personas ya creyeron que cumplieron 30 años, entonces ya empezó el declive, ya como que aquí no hay nada más que hacer, esperar como que me llegue los 50 y prepararme para morir. No, Jesús no nos enseñó de esa manera. Nos enseñó que continuamente nosotros vamos creciendo, ¿sí? La edad cronológica va a aumentar y el cuerpo físico va a crecer hasta determinada estatura, determinada talla, pero en la parte de nuestras emociones, en la relación con Él, debe ser un continuo crecimiento, una continua renovación, que no puede ser que yo hace 1 año, 2 años, 3, 5 años era una persona muy amena, muy sociable, una persona que gozaba de paz, que hacía buenas relaciones, que tenía amigos, que compartía aún, que era un pacificador, una pacificadora, que ayudaba, y hoy digo no, eso lo hacía antes, ya me cansé, ya no hago más, ¿no? Entonces ya estás destinada a que te abran, perdón, lo expreso, la tapa del ataúd, del cofre, y ya te puedas enterrar, porque entonces ya terminó tu proyecto, ¿no? Hasta el último momento, 50, 60, 80, si nos ves y nos compartes con nosotros esta hora y tienes 90 años, tienes más, estás todavía creciendo, estamos llamados a crecer, y es poder eso, mirar cada día cómo estamos, porque no solo nos afecta las relaciones, lo más difícil es que afecta la relación con Dios, no solo con nuestros congéneres, sino con el que nos creó. Dios no aprueba ese tipo de acciones. Dice que la amargura, el enojo, la ira, la gritería, estar diciendo palabras maldicientes, no son fruto de una relación con Dios, son el fruto de la carne, de una carne que no está guiada bajo la dirección de Dios. Así que tenemos un reto. En tus fuerzas no lo podrás hacer, solo con la ayuda de Dios, y como Dios no está escondido, no se quedó en un cajón, no se quedó en ninguno de nuestros lugares de reunión, sino que es un Dios presente allí donde está. Te invitamos para que hoy juntos podamos reflexionar y podamos decirle: Señor, yo necesito de ti. ¿Qué tal si oramos? Y le damos gracias por este tiempo, por este espacio, y sobre todo que nos ayude cada día a quitar toda raíz de amargura de nuestro corazón, y venga sobre nosotros el gozo, la paz, la benignidad, que podamos aprender a ser misericordiosos, buenos los unos con los otros, como lo dice Efesios. Déjanos bendecirte en esta hora con una oración. Orar es lo más simple y sencillo que puede haber, es saber que el que te creó te escucha, y establecer un diálogo con Él, donde le expresas tu necesidad y donde con paciencia aprendes a escuchar la respuesta de parte de Él. Padre, te damos gracias porque nos permites reconocer nuestra fragilidad, nuestra necesidad, y nos permites reconocer, Señor, que seguimos siendo polvo, imperfectos, que solo tu gracia es la que nos llena, la que nos levanta cada día. Hoy confesamos que en nuestro corazón dejamos que raíces, en especial de amargura, crezcan sobre nuestra vida. Y te pedimos perdón por ello, porque con estas situaciones, Señor, y con esas acciones dañamos la relación contigo, creamos barrera y no dejamos que tú obres en nuestra vida de manera especial. Te pedimos, Señor, que vengas tú a llenarnos de manera especial, que vengas a darnos esa paz, que vengan a enseñarnos el camino que debemos seguir, y que nos hagas, Señor, tan valientes para reconocer nuestros errores, las malas relaciones y las malas acciones que hacemos. Te pedimos, Señor, que nos hagas cada día sencillos y humildes, en el nombre de Jesucristo. Te lo pedimos a ti, Padre. Así como hemos orado, puedes orar cada día, pidiendo que Dios intervenga en tu vida. No importa dónde estés congregándote, a dónde vayas, y más aún si no has expresado o has hecho una confesión de fe. Dios quiere ayudarte hoy. Estuvimos con ustedes hoy Oscar Marín y Gloria Esperanza Vera, pastora de la Iglesia Alianza Cristiana y misionera colombiana. No olvides, puedes visitarnos en el barrio Cincuentenario. Allí estaremos dispuestos a recibirte y crecer juntos en gracia y conocimiento. Hasta una próxima oportunidad. Bendiciones para todos. y recuerde